por favor, ¿me podrías decir qué han encontrado en esta encuesta? ¿Cómo han ido viendo los cambios? ¿Qué cambios fundamentales han podido ver en esta encuesta? Porque las encuestas nos hacen ver cuál es el ánimo de las personas, ¿no? Cómo van cambiando y el momento exacto, ¿no?, que está pasando la población y las percepciones de la población sobre todo. Bueno, a pesar de esos políticos de los últimos días, lo que vemos es que se mantiene la tendencia que detectamos en la encuesta del mes de agosto, es decir, el presidente comenzó con una desaprobación mayor a la aprobación, ha aumentado un poco, han aumentado ambos, los que aprueban y los que desaprueban, sin embargo, aumenta en mayor medida los que desaprueban, ¿no? Entonces, en este momento está con un índice negativo de popularidad, sin embargo, hay diferencias importantes a nivel de regiones, es decir, en Lima, aquellos que desaprueban tiene una diferencia mucho más grande y la brecha es más amplia entre aquellos que aprueban y desaprueban. En el norte y en el oriente las opiniones divididas, están casi mitad-mitad, y en el sur y en el centro, más bien son más aquellos que tienen una opinión favorable hacia la gestión presidencial que los que tienen una opinión negativa. Sin embargo, lo que vemos son diferencias importantes a nivel de regiones, pero que de manera global podemos decir que a nivel país hoy día se mantiene un nivel de desaprobación bastante alto. La desaprobación viene porque no se está sintiendo la reactivación económica. La gente está sintiendo ya los estragos que nos ha dejado la pandemia también, ¿no? Y la inestabilidad política también tiene que ver con esto, cuando en realidad metes la mano en el bolsillo y no hay plata para comprar, y cuando vas a comprar todo sube. Efectivamente, cuando hemos preguntado por las razones de aprobación y las razones de desaprobación, vemos que en las razones de aprobación hay bastante dispersión en las respuestas. No hay nada, no hay nada que sea contundente o algún acto realizado por el presidente Castillo que sea ya un elemento distintivo de su gestión. Sin embargo, en las razones de desaprobación, el tema económico, como bien lo has mencionado, sí es muy relevante. Es decir, la principal razón por la cual la gente desaprueba al presidente Castillo es el alza de los precios, 27%, y luego hay un 9% que habla de que no se reactiva la economía. Entonces estamos hablando que para el 36% el tema económico es lo más importante, y luego también hay un 17% que habla de la capacidad de gobernar de Castillo. Entonces estamos viendo que la mitad de las respuestas prácticamente se centran en el tema económico y en la capacidad del presidente. Muy bien, entonces hay que ponerle mucho punche a eso. Y cuando ustedes le han preguntado la capacidad de gobernar, ¿esto quiere decir que esta inestabilidad política lo ven como la incapacidad de gobernar o no? ¿O no tiene que ver con la incapacidad política que algunos de sus retractores le sacan en cara? Por el análisis que hacemos de la encuesta, creería que está relacionado a dos temas. El primero es la vinculación que el Ejecutivo en general y particularmente algunos ministros tendrían con grupos terroristas o particularmente con Sendero Luminoso, es un tema. Y el otro es la presencia de Vladimir Cerrón digamos, en la toma de decisiones. Cuando hemos preguntado quién manda, respecto al mes pasado, hay 5 puntos más, digamos, de gente que cree que manda es Cerrón. Y hoy día está dividido quienes creen que manda Cerrón, quienes creen que manda Castillo. Las respuestas están mitad-mitad. Entonces, claro, si hay otra persona tomando las decisiones, ¿por qué sucede eso? Porque no habría capacidad de gobernar, ¿no? Podría sustentarse de esa manera. Y por otro lado, el que haya vinculación con el terrorismo para la población también es como que no sabe elegir a su equipo, no filtra bien a aquellas personas que van a ocupar puestos importantes de gobierno. Entonces eso se traduce para la población en falta de capacidad para gobernar, y se suma un tema más, que es el rumbo que está tomando el país. Hay también un porcentaje importante de personas que cree que el Perú está tomando el rumbo equivocado. Es decir,
el 53%, poco más de la mitad, cree que a partir de las decisiones que se están tomando, el Perú no estaría yendo por el camino correcto. Ujú. Muy bien. Aquí también hablan de Guido Bellido, ¿no? También tiene una desaprobación alta, 51%. ¿Y por qué? ¿A qué se debe que tenga esta desaprobación tan alta? Si es que ustedes han preguntado. Y también veo a Pedro Franque, ¿no? Tiene una aprobación de 34, una desaprobación de 36 y no saben, ¿no? O sea, no tienen idea. 30% es bastante alto. Pedro Franque es uno de los ministros que se supone dan más a los inversionistas, dan más confianza entre todos los ministros que tenemos. Claro, o sea, el 25% que responde que no sabe respecto a Bellido o 30% respecto a Franque, de alguna manera lo hacen porque, por un lado, podrían no conocerlo y por otro lado, todavía están dando el beneficio de la duda. O sea, hay todavía quienes creen que todavía es pronto para evaluarlos, o sea, todavía hay que esperar para ver resultados. Pero sí hay diferencias importantes incluso entre ambos ministros, ¿no? El premier está mucho más desaprobado, la diferencia de aprobación y desaprobación es 51% desaprueba, 24% aprueba, lo que no sucede con el ministro de Economía, donde en realidad están los que aprueban y desaprueban están bastante parejos, ¿no? Hay un empate entre ambos, 36 versus 34. ¿Y qué pasa con el ministro Franque? O sea, no nos olvidemos que, ya lo hemos dicho, una de las principales razones de desaprobación están relacionados al tema económico, o sea, la percepción que la gente tiene de que los precios siguen subiendo y que todavía no se está reactivando la economía, entonces esto afecta al ministro de Economía, digamos, particularmente el tema económico, mientras que al ministro Bellido no es tanto el tema económico, sino más bien el tema de vinculación con el terrorismo. Sí, por supuesto. Eso, por más esfuerzos que haga el ministro de Economía, nunca va a ser popular porque siempre va a haber algo que lo afecte en el tema de que llegue pues la prosperidad hasta el bolsillo del que más necesita, y ahora eso no va a pasar, y si seguimos en este rumbo se va a demorar muchísimo más. También ustedes han preguntado sobre la popularidad del Congreso de la República, y eso sí está atroz, ¿no? Porque veo que por regiones está, pero desaprobado totalmente. En Lima, 61% lo desaprueba, en Lima, y en Lima tiene la desaprobación más baja. Sí, en realidad el Congreso de la República como institución se ha desgastado muchísimo y esta baja popularidad es un tema que se arrastra incluso desde anteriores congresos, que a pesar del cambio, ¿no? Porque estamos ya hablando de un nuevo Congreso, de nuevas personas que ocupan las distintas bancadas, aún así la imagen sigue siendo negativa, y a diferencia de la aprobación del presidente, donde en el sur sí se tiene o en el centro sí se tiene una popularidad positiva, en el caso del Congreso, en realidad en ninguno de los territorios, o sea, en ninguna de las regiones, el Congreso tendría popularidad positiva. En todos los casos es negativa. Bueno, varía entre cada una de las zonas, pero sin embargo, en general la percepción que hay es bastante negativa. Así es, también han hecho varias preguntas sobre las vinculaciones del gobierno con Sendero Luminoso. Ministros vinculados con el terrorismo, 63% piensa que sí hay ministros vinculados con el terrorismo. Vínculos del primer ministro con Sendero Luminoso, 53% piensa que sí hay esta vinculación. Vínculos del gobierno con el terrorismo, 29% piensan que sí hay, y acá ustedes lo han separado. Comparten ideología, 31%, en el sexo masculino, 27% en el femenino, están devolviendo el favor, 23%, de su confianza, 16%, no tienen a quién poner, 13%, no sabe, 17%. Luego, presencia de Sendero Luminoso en el Poder Ejecutivo, 49% piensa que hay presencia de Sendero Luminoso. Entonces, en realidad, la presencia y la percepción de la presencia de Sendero Luminoso está allí en la mente de la gente, ¿no? Es decir, qué terrible para una sociedad que ha sentido el látigo
terrorífico, sanguinario, de una organización criminal terrorista tan feroz y que sienta que está enquistada ahora en el gobierno, acompañándolo? Efectivamente, como ves, lo hemos preguntado de distintas maneras, no, de manera más general, de manera más específica, para ver si era la asociación con solo un ministro o era con el gobierno en general. Y lo que vemos es que sí hay, o sea, a pesar de no ser la principal razón de desaprobación, sí es un tema muy fuerte en términos de percepción y que termina de alguna manera afectando esta percepción, de, como te decía, de gestión, ¿no? de capacidad de gobierno del presidente. Incluso en los territorios donde el presidente tiene una popularidad más alta, estamos hablando principalmente del centro y del sur, cuando hablamos ya de terrorismo, las brechas se acortan y más bien entran al rango del empate estadístico. En otras palabras, incluso en las zonas que son favorables para el presidente, hay la percepción de que el gobierno estaría vinculado al terrorismo. Ustedes también han preguntado sobre la tercera ola, si el gobierno tiene capacidad para enfrentar la tercera ola. ¿Qué les han respondido? Un 53% cree que el gobierno no está preparado versus un 41% que está preparado. Y aquí, digamos, es la opinión nuevamente es negativa, digamos, más negativa en Lima. O sea, Lima sigue siendo la plaza más crítica al gobierno, pero aún así, el norte, por ejemplo, es 59% de quienes creen que el gobierno no está preparado. En el centro es 44%, en el sur es nuevamente la plaza más favorable hacia el gobierno, donde ahí sí hay un 54% que cree que el gobierno sí está preparado, versus 41%, que igual es un porcentaje alto de gente que cree que no está preparado. Y nuevamente en el oriente también opiniones divididas. Muy bien, y a pesar que una de sus fortalezas en la popularidad del presidente es la vacunación, ¿no? Y la vacunación está estrechamente ligada para la preparación frente a una tercera ola. Es que la vacunación tiene que ver con el proceso y el hecho que se esté avanzando para más grupos etarios, y esta preparación tiene que ver con el tener infraestructura, capacidad de respuesta, digamos, Ahí todo estamos en el pierde. manejo propiamente de la pandemia. También veo que acá hay una que ya te habías referido, Urpi, sobre el rumbo del gobierno, pero quiero yo ir más al fondo, ¿no? Porque cuando le preguntan la percepción sobre el rumbo del gobierno, el 53% dice que el rumbo está equivocado. ¿Rumbo qué? ¿Rumbo económico? ¿Rumbo político? ¿Rumbo qué? Cuando les preguntan ¿a qué rumbo se refieren? Bueno, la pregunta ha sido planteada de manera general, pero sí para la población tiene una asociación económica muy fuerte, ¿no? Digamos, la importancia que tiene la economía en las decisiones individuales y familiares y la preocupación como principal problema del país, ¿no? Esto ya lo hemos visto en otras encuestas que hasta hace un tiempo el tema de seguridad ciudadana, el tema de corrupción eran los principales problemas del país, y esos problemas han sido desplazados por el tema económico y por la salud. Entonces se centran más a aquello que hoy día la población percibe como los temas principales de agenda, que no se vienen abordando desde el punto de vista de la población de manera adecuada. Entonces, no tiene nada que ver con ideas quizás que han sido vinculadas con el comunismo, con la Asamblea Constituyente, con este tipo de ideas que llegaron hasta Palacio de Gobierno. De alguna manera sí, porque cuando tú hablas del rumbo económico tiene que ver también el tipo de política económica está vinculada al tema ideológico, al tema, digamos, a los principios que pueda tener la agrupación política que está hoy día en el poder. Muy bien, entonces ya me va quedando más claro, además que tú manejas todo este tipo de información, no solamente con esta encuesta, sino con las encuestas anteriores, y tienes más background que me puedes ir contando y contextualizando a mí y a todos los que nos están siguiendo en este momento para sacar mejores conclusiones.